el caso que más me ha afectado siempre ha sido el de Alcácer, porque es el que más vueltas le he dado yo en mi cabeza y frente a todo y una y mil veces. Y al final he optado por rendirme, por aceptar un poco la versión oficial, porque notaba que estaba yo también. Yo digo que el caso Alcácer atrapa a la gente en un laberinto sin salida. Y que la única salida pues es saber la verdad, y yo dudo que se vaya a saber la verdad algún día. Por lo que me inclino a pensar que... La verdad es que también depende de la verdad que queramos escuchar. Es que también pasa eso, cuando ya los crímenes están venido como el del caso de Alcácer. Mira, te digo una cosa, mañana, te pongo un ejemplo. Mañana sale, que te digo yo, aparece Antonio Anglés. Pongamos que aparece, imaginemos que esté vivo, como le pasó a Javier Anastasio. Vamos a poner ese ejemplo, que yo para mí que está muerto, pero bueno. Y sale en televisión diciendo, mire, señores, yo maté a las niñas de Alcácer. Yo cogí esa noche con Miguel Ricard, las monté en el coche, me las llevé, hicimos esto. Todo se puede probar, o sea, todo al detalle, y te garantizo que los que piensan todavía que no fue Antonio Anglés van a seguir creyendo que no fue Antonio Anglés. Porque eso funciona así. Mañana sale una prueba de que hay gente de dinero que organizaron el tema para matar a las niñas de Alcácer, y los que siguen pensando que la niña de Alcácer la mató Antonio Anglés van a seguir pensando que la niña de Alcácer la mató Antonio Anglés. Si es que da igual, presidente, te vuelvo a repetir, tienes a Daniel Sancho, que hasta él mismo te ha dicho que la ha matado, y hay gente que se piensa que Edwin Arrieta sigue vivo. Y ocurrió hace 2 años. Imagínate un crimen de hace 30 y tantos años. Pero entonces casi que metes en el mismo saco a los radicales oficialistas que a los radicales conspiranoicos. Todos los radicales son iguales, sea del caso que sea, los radicales son todos. Toda aquella persona que no se abre a poder ver si existe o no existe una probabilidad, son radicales. Entonces, todos los radicales son iguales. Los extremos siempre se tocan. Siempre. Hay gente que piensa que bajó un helicóptero a la romana creo que era con el rey o con Mario Biondo, no coño, con el Mario Conde. maestro, ¿cómo se llama? Con Mario Conde, Mario se Conde. pensaba que habían bajado ya la romana y que... A ver, se han dicho barbaridades y hay cosas que no tienen sentido. Pero bueno, a ver si me entiendes. Yo no soy partidario. Yo pienso que en Alcácer no solamente participaron Ricard y Anglés. Pienso que hubo más gente. Ahora tú me dices políticos, gente famosa. Yo pienso que no. Pero mi pensamiento y mi forma de ver esta historia, ¿vale? ¿Que hubo más gente? Sí, seguro. O casi seguro por el tema del crimen. Eran 3 niñas. Era complicado manejar 3 adolescentes de esa manera como las manejaron, se supone. Luego también por la forma en la que, porque tú cuando abusas sexualmente de una persona, no abusas sexualmente de 3 personas en una tarde. O sea, a ti ya se te baja todo. A ver, yo soy hombre, tú eres hombre. Tú cuando tienes sexo, no tienes sexo ahora y a los 5 minutos tienes ganas. Es muy raro que tú, y al final es esa adrenalina que tienes la que te implica. No, a ver, que puede ser, pero que no es lo normal. Un abuso, el abusador sistemático abusa una vez, se pira, luego abusa otra, pero no nos coges a 3 para estar toda la noche como una especie de orgía. Y menos como la contó Ricard, ¿no? Es que abusó de una, luego la cogió, puso a otra, abusó de la otra, luego cogió a otra y abusó a la otra. Hostia, 3 abusos ahí continuos, a mí me presupone una cosa demasiado exagerada. Pero bueno, para mí que hubo más gente, es mi punto de vista. ¿Gente de poder y de dinero? No, también pienso que había, por las desapariciones que había en esa época en Valencia, que son muchísimas. En la época de las niñas creo que había 22 chicas, puede ser, de la edad más o menos de 14, 17, entre los 14 y los 20 creo que había 22 o 23 mujeres desaparecidas. Y entonces yo pienso que había a lo mejor un grupúsculo de personas, un grupo de personas que a lo mejor se encargaba o hacían eso, abusaban de niñas, las hacían desaparecer y bueno, les tocó a las niñas de Alcácer. Pero no creo que fueran gente poderosa, no creo que fueran gente de dinero, políticos, no, pienso a lo mejor que eran gente, delincuentes que se dedicaban a eso, que les molaba, se dedicaban a eso y en aquella época había mucha impunidad. Cogían normalmente a chicas que eran a lo mejor prostitutas o gente que estaba en la calle o gente como les pasó a los de Macastre, hasta que cogieron a las niñas de Alcácer que tenían unas familias que las respaldaban detrás y se lió la que se lió. Pero realmente gente como pone, no, el rey, no, los del PSOE, no, los de... A mí me parece muy extraño. ¿Para qué no vamos a ver? Que no digo que no pase, que tenemos otros países en los que se ha descubierto casos, por ejemplo, de pederastia a nivel brutal. O, por ejemplo, tenemos a este de la BBC, que ahora salió todo... Sabine se llamaba, Sabine era, que ahora que se ha destapado ha sido tremendo. Pero no es lo normal, o sea, puede ser, pero vamos, yo lo dudo, sinceramente. Pero es que esos 2 extra, lo que más cuadra a la mayor parte de la gente es que uno fuera el Mauri y el otro, pues, o el tal Nano, que nunca quedó demasiado claro quién era, si era Miguel Ángel Cortona o si era el otro con acento madrileño que decía Ricard,
o si incluso yo he llegado a escuchar que pudo haber sido Roberto Anglés el que estuvo allí. O sea, es que... También se dijo. Pero eso lo dice hasta la sentencia, que Sí, en o compañía de alguno otros. más. O sí, en compañía de otros, correcto. En compañía de otros. Claro, no, aparte aparecieron bellos que no eran de ellos. Sí, seguramente, pero lo que estoy diciendo, yo estoy casi seguro que hubo más gente. Igual que Macastre. Los bellos no se podrían explicar por el colchón de la Romana, que me imagino que la gente que iría allí, pues eran en su mayor parte marginales, se pincharían. Pues, claro, pero tenemos que aparecieron bellos. A ver, es que también depende de la zona donde aparecieron esos bellos. Hay bellos que aparecieron de la ropa interior para adentro, o sea, en la parte genital, no en la ropa que llevaban, sino en la parte genital de la ropa interior para adentro. Las niñas tenían la ropa interior puesta y hubo bellos que aparecieron dentro de la ropa interior. Entonces, por transferencia en el colchón, y luego también hay que partir de la base de si pasó en el colchón de la Romana. Yo veo, para todo lo que le hicieron a las niñas, bajo mi punto de vista, poca sangre, pocos fluidos y pocas pruebas dentro de la Romana como para que pasase allí. Además, el sitio donde estaba la caseta, la distancia con las fosas, las niñas malheridas, hacerlas andar, todo ese trayecto, yo creo que pasó en otro lado, que luego la llevaron allí, pero que el crimen se produjo en otro lado. De hecho, el mismo Ricard da varios puntos diferentes. A mí lo que me sorprende de Ricard y lo que me sorprende de la gente que piensa que es inocente y un cabeza de turco es que diera 8 declaraciones, en la quinta dijera que no lo hizo, pero luego en la sexta volvió a decir que sí que estuvo. Y sí. La policía te ha pegado o la Guardia Civil te ha pegado para sacarte estas confesiones, también te pegó para escribir una carta a Neusa pidiéndole dinero o si no ibas a incriminar al Mauri. Es que son las cosas que a mí A ver, que la Guardia Civil le pegase en los años 90 no lo descarto. Okay. Te lo garantizo. Que se llevaron 2 hostias, no te lo discuto, en los años 90. Pero en la primera declaración o en las 2 primeras declaraciones, pero luego cuando Ricard estaba insistiendo por activa y por pasiva que tenía cosas que contar para contar la misma tontería y le volvieran a meter y es que es, no sé. A ver, coacción, expresión policial, eso lo dicen todos. Ahí tenés al del caso de Marta del Castillo, al Cuco y a Samuel, que fue lo que dijeron, ¿no? Es que me pegó la policía, me presionó la policía. No me jodas. Yo conocía en ese momento a un comisario de la policía y me decía, no veas cómo están los niños, que los tenemos que recoger con el médico forense, los llevamos al médico forense cuando los sacamos, cuando los metemos para comprobar que no se les ha tocado un pelo. O sea, se les comprobaba hasta si se le había despeinado el niño del caminito de la comisaría al río para que señalase los lugares. Así que siempre se dice lo mismo, ¿no? Es que la policía me ha pegado, es que la policía me ha acosado, es que la policía... Que en los 90 me lo creo, ¿eh? Y te lo digo sinceramente porque sé cómo actuaba la policía y la Guardia Civil en los 90 y te sentaba en el sillón de las tortas. Yo mismo fui a poner una denuncia una vez a la comisaría en el año 90 de policía, de aquí de Sevilla, en el año 90 no me acuerdo, 93, 94, y recuerdo que me iba a sentar en un sillón y me dijo el policía, no te sientes ahí que es el sillón de las tortas. Sí, así me lo dijo. Dice, no te sientes ahí que es el sillón de las tortas, como diciendo, no te sientes ahí que ese sillón está como para que te sientes. Así que sí, que les pegaban algo, sí, seguro. Que le pegaron 2 o 3 hostias, seguro. Mira lo que contaba Rafita, que lo pusieron desnudo, que le hicieron la tortura, no me acuerdo cómo se llamaba, que lo ponían de cuclillas, con los testículos por debajo y le pegaban, en fin. Sí, seguro. Pero vamos, dio muchos detalles que solamente podía conocer una persona que hubiese estado en el crimen. Lo de sujetar las marcas que tenían de haber sujetado los pies, el casquillo que se puso a buscar Antonio Anglés después de hacerlo. Pero luego... Y apareció el casquillo entre la ropa de una de las niñas. Correcto. Y luego... Pero bueno, no era un casquillo, él hablaba de una bala, porque hay un detalle muy curioso, y es que él dice que pegó un tiro, pero no salió porque se le encasquilló y que le dio al carro hacia atrás, los que tienen una pistola le da al carro, clac, clac, al montar la bala sale por el no ¿cómo se llama? Percutor, no me acuerdo. Sale la bala y cayó en la fosa. Y de hecho esa bala aparece sin detonar. Claro, mucha casualidad que tú digas que se encasquilla y que hay una bala que se queda ahí tal y que luego esa bala realmente aparezca, ¿no? Porque una cosa son los casquillos que siempre salen cuando disparas, sale la bala y el casquillo sale por el lado. Y otra cosa es una bala sin detonar, que se te ha encasquillado, le das de la recámara, sale de la recámara y cae en la fosa. Claro, al caer en la fosa, hombre, mucha casualidad que tú digas, es que se encasquilló y aparezca esa bala que se había encasquillado, ¿no? Así que... Entonces parece que te veo muy
muy certero con que fue Ricard Anglès en compañía de otros. Pero, ¿qué aspectos a ver, yo sé que fue Ricard, oficial? porque Ricard ha testificado y ha dicho cosas que coincidían directamente con detalles que nadie conocía del crimen. Anglès no lo sé. Anglès, lo único que hay hasta hoy que implique a Anglès es la confesión de Miguel Ricard. Igual que también acusó a Mauricio y en un careo a Mauricio lo sacaron fuera. Yo de Anglès no lo sé. Tendrían que coger a Anglès, declarar, pero yo de Anglès no puedo decir. ¿Que Ricard estuvo? Sí, Anglès no lo sé. Más allá de lo que confiesa Ricard, pero es que Ricard es un mentiroso patológico. Entonces, creer que a Ricard... A ver, que lógicamente Ricard solo no lo hizo, seguro. ¿Con quién lo hizo? No lo sé. Él dice que con Anglès. Habría que ver. Lo que sorprende también es que en muchas de las declaraciones implicara a Desiré. En una se la hizo, como dice él, que le comió la cabeza cuando estaban él solo con ella en el coche y Anglès se llevó a las 2 y luego se quedó él solo. Luego en otra que Anglès le dijo, venga, ahora te toca a ti. Y lo hizo durante 1 minuto o 2 y sí, esa es la no última, tienes ni puta idea. Romana. Él cuando habla de que van primero al almacén aquel en el que están y tal, que sí. Se lleva primero a Desiré y luego se lleva a Miriam. Se lleva primero a Tony y luego se lleva a Miriam. Y él se queda con Desiré y le dice a Desiré, pasa aquí al sillón delante, y se pasa ella al sillón delantero. Y él dice que se acuesta con ella, pero consentido. O sea, primero habla de consentimiento. El tío es un crack. O sea, te están llevando a tus amigas a pegarle allí y tal, y tú se acuesta contigo de forma consentida, que más o menos es lo que viene a decir. Luego ya en otra de las confesiones dice que no, que hombre, que es que ella no le puso resistencia, que no le pidió permiso, pero que ella tampoco se opuso. Y ya por último, la última de las últimas que cuenta, que es la que pasa en la Romana, es la que él dice que ahí sí era Anglès, lo obliga y se le pone al lado y empieza a decirle que si no eres un hombre, que si vas a durar solo 2 minutos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, quita de ahí y acabo de abusar yo, ¿no? Es lo que él cuenta de último. Sí. Pero él habla incluso de que Esther se dejó y que Esther quería. Sí. O sea, bueno, qué brutal. Sí. Tiene 7 declaraciones, creo que son 7, si no me equivoco. Yo no me acuerdo. 7, 8, sí. 7, 8, casi 7, 8. Y en todas se incriminaba. En una se quitó de en medio, dijo que había estado cenando en un chino con su exnovia, con el Mauri y con la Kelly Anglès. Pareja, pero que luego la contradijo la pareja porque dijo que no había sido ese día, sino que había sido otro día. Sí. Sí, pero a él siempre igual. ¿Qué aspectos de la versión oficial no terminan de cuadrar entonces? A mí no me cuadra el lugar donde dicen que cometieron el crimen, o sea, en la Romana. A mí no me cuadra. Por ejemplo, a mí no me cuadra tampoco que solamente hubiese un enterramiento, por lo que dijo Frontera, de que había tierra de sitios diferentes en el cuerpo de las niñas, ¿no? El tema de las fluorescencias, que Frontera decía que solamente podían estar en la parte de la ¿cómo se llama esto? Los humedales estos que no me acuerdo el nombre de Valencia, de las... no me sale el nombre, no me sale. Pantanos estos... Sí, la zona esta de las marismas donde se mete, que tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. Bueno, que decía que estaba la fluorescencia. Hay, por ejemplo, que fuera solamente Miguel Ricard y Antonio Anglès, tampoco me cuadra, tengo que haber más gente, seguro. El tema del secuestro. A mí no me llama mucho la atención que 3 niñas se monten con 3 delincuentes, que además parecían delincuentes. Quiero decir, que no era el típico delincuente que parecía un chaval normal de 17 años. Alguien más iría en el coche, la albufera, gracias. Alguien más iría en el coche que le daría confianza a las niñas para montarse en el coche si realmente se montaron en el coche de Antonio Anglès, ¿no? Ese tipo de cosas a mí no me cuadra, particularmente, ¿vale? Luego hay cosas que en la versión oficial no están del todo claras. Cuando, por ejemplo, el que recoge a las niñas en el Alcácer y las lleva hasta la gasolinera Marí, que es donde las deja en Picassent, él habla de que las niñas se montan, que no están nerviosas, que tal. La novia dice que no las nota nerviosas, que preguntan mucho y tal, pero no las nota nerviosas. Pero luego a la hora del juicio, hay que tener en cuenta también que esto se produce en el 93 y el juicio es en el 97. Pero bueno, en el 92, perdón, y el juicio en el 97. Él da un modelo de coche, él creo que habla de un Seat Ronda, y ella, o sea, él dice que iba en un Seat Ronda, y ella dice que iba en un Ford Orion, creo que era. O sea, y uno de un color y otro de otro. Claro, también tienes que tener en cuenta que el Ford Orion tiene 5 puertas y el Seat Ronda tiene 2. Entonces, confundirte de coche, modelo y color, que no se pongan de acuerdo la novia y él, a mí me resulta bastante curioso. No te digo a lo mejor que diga ella, pues mira, era un Ford Orion. No, pero diga, pues era un coche dorado o azul de 2 puertas. Vale, no sé el modelo. Pero no, es que ella especificó y él especificó y son 2 coches totalmente diferentes, ¿no? Entonces hay algunas declaraciones que no te cuadran. María Dolores Badal,
que al principio la cogen y dicen que sí, que eso fue lo que dijo, y luego que no, porque no nos interesa, porque la hora a la que ella decía que vio a las niñas no podían coincidir por el tema del encendido de las farolas, creo que era, tampoco me cuadra. Hay muchas cosas. Te pones a analizarlas enteras, las autopsias, hay cosas que tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Ahí hay digamos, un sadismo implícito en el crimen que tampoco cuadra mucho con un abuso a 3 niñas. Hay corte de pezones, hay introducción de objetos vaginal y analmente, hay cortes con navaja, las cuerdas se las ponen cuando ya están muertas o casi muriendo porque tienen pocos signos de vitalidad. O sea, hay muchas historias que no... También puede ser que no estén bien contadas o que por ser la época que era, al final se dejaron de contar. Luego tenemos las meteduras de pata de la investigación, cuando se sube a la romana y no llevan suficiente carrete para hacer fotos, cuando no hay ni una foto de las niñas en la fosa o las niñas saliendo de la fosa, cuando se cogen todas las pruebas que aparecen en la romana, la cinta de Antonio Machín, el bote de Után, los papelitos, todo se pone todo junto y se hace una fotografía. Pues tampoco tiene mucho sentido. O sea, las fotografías había que hacerlas en los sitios que iban apareciendo las pruebas, ¿no? Los colchones de la romana seguían en la romana, no se quitaron nunca de la romana y se supone que eran los colchones que usaron para abusar de las niñas. En fin, hay muchas cosas que yo creo que unas por desidia, ¿no? Por el hecho de cómo se hicieron y otras bueno, pues porque son extrañas. La jueza que al final juzgó a Miguel Ricard era la secretaria judicial el día de la instrucción. O sea, ella fue la que subió a la romana a tomar notas. Y normalmente no se suele poner a alguien que ha estado en la instrucción como juez luego del caso. Hay cosas que llaman mucho la atención en el caso. Apicultores, bueno, eso lo quiero decir. Los apicultores, por ejemplo. Aquino y el otro no me acuerdo. Gabriel y José. Gabriel y José. Sí, bueno, pero los apicultores al final, bueno, subieron a las colmenas y tal. Es raro que tú te andes 5 kilómetros. ¿Sí? La distancia que había desde donde dejaron el coche hasta la romana, y, o sea, hasta la fosa y luego con el palaustre y tal. Pero yo tampoco les he hecho mucha... O sea, quiero decir, yo creo que ahí no había ningún complot. Yo creo que ellos subieron porque tenían que subir a las colmenas y subieron a las colmenas y se toparon con lo que se toparon. Ellos confunden y ellos hablan de un puño que luego no reconocen en la fotografía. Pero es que realmente lo que salía de la fosa no era el puño, lo que salía de la fosa era el húmero, o sea, el cúbito y el radio. Tú tienes el puño estaba enterrado y lo que vemos por fuera, vamos a ver, ahí ya la amarran con las manos detrás, ¿vale? Entonces, perdón, ahí ya la amarran con las manos en la espalda. Así. ¿Qué pasa? Que cuando el tejido blando desaparece del codo, estos dos huesos se sueltan del codo, que son los huesos que salen. Y salen de la fosa, lo que es el cúbito y el radio, y quedan justo la muñeca metida en la fosa y el cúbito y el radio asomando con el reloj. Ellos confundieron eso con una muñeca humana. Y no era una muñeca, era el cúbito y el radio. O sea, también tienes que... Tú vas y ves dos huesos humanos y un reloj y te cagas vivo. Y tiras para abajo y la mente tiende a tapar huecos. Quiero decir, para ti has visto una muñeca y has visto una muñeca y tú no te quitas nadie de la cabeza que lo que había era una muñeca. ¿Por qué? Porque un puño, porque tu mente ha tapado el hueco y lo ha tapado. Y por eso los testimonios, y tienes que tener en cuenta una cosa, los testimonios hay que cogerlos normalmente justo en el momento, pero no se hace, porque Tomás Aquino y José y Tomás Aquino no testifican en el momento. Ellos están ese día allí, pero la testificar la hacen en el juicio, 3 años después. Entonces, no tenemos una imagen clara de ese momento. Ellos están contando algo que vivieron 3 años después. Y en 3 años, vuelvo a repetir, la mente, lo que no recuerda, lo suple. Lo suple por algo que le encuentra lógica. Pero creo que lo que dices tiene sentido, pero no me termina de cuadrar cómo pudieran dar declaraciones completamente dispares de uno diciendo, no, subí yo solo con unos hombres de negro, y el otro decir que no, que habían subido los dos en un coche de la Guardia Civil y el otro que no era un coche de la Guardia Civil. Es que yo entiendo que la mente en momentos... Bueno, realmente lo que dicen es que uno se queda en el cuartelillo esperando a que llegue el juez de Alcira, porque el juez no había llegado, y que cuando están en el cuartelillo, a uno de ellos, que no recuerdo ahora mismo cuál de los dos, si es a José o es a Tomás, le dice, oye, tira para arriba con estas personas que han venido y llévalos hasta donde ha ocurrido, donde habéis encontrado lo que habéis encontrado. Suben en un coche negro que al final resulta que estas personas son policías secretas. Se supo después que era policía secreta. Suben allí y cuando sube... Pero esto lo declaran los dos en el juicio.
Lo que sí declara el que se queda en el cuartelillo, pues bueno, el que sube arriba, que luego le dan los guantes y dice, busca por ahí a ver si encuentras pruebas, que es el que encuentra los papelitos, que de hecho el otro dice, yo de los papeles no sé nada porque eso lo encontró mi consuegro, porque era consuegro. Sí. O sea, él lo dice así de claro. Le dice, busca por ahí, que es el que encuentra 2 o 3 papelitos, y él dice, yo encontré 2 o 3 papeles, del resto no sé nada. Los otros los encontró el que venía conmigo, yo no sé nada de eso, ¿no? Resulta curioso, ¿no? Que tú subas, te den unos guantes de médico y te digan, busca pruebas por ahí. Yo no soy nadie para buscar pruebas. Pero bueno, es que se metió hasta en la fosa a sacar a las niñas. Y el que se queda abajo habla o da en su... A ver, te estoy hablando de memoria, ¿vale? Yo hace tiempo que no trato el caso, pero bueno. Según creo recordar, el testimonio del que se queda en el cuartelillo dice que llegan los funerarios, que llega el funerario con el cuñado, creo que viene. Y que, como tardaban mucho, se fueron a comer un bocadillo. Creo que es así el testimonio. Vuelvo a repetir que estoy hablando ahora mismo de memoria, ¿eh? Y que mientras están comiendo, luego aquí hay una contradicción entre el testimonio del apicultor y el testimonio del funerario. Porque el funerario dice que le dice al apicultor, oye, ¿crees que lo que hay ahí arriba es lo que todos pensamos o algo así? Quiero recordar que le dice. Y el otro dice, sí, yo también pienso que son las 3 niñas o algo así. Y el otro dice que no, que es lo que vio era una persona nada más y que no sabía si había más o no había más en la fosa. Y este que se queda allí, el apicultor que se queda en el cuartelillo, lo que le llama mucho la atención es que cuando llega la Guardia Civil y el juez, a él no le piden indicaciones para subir, sino que lo montan en el coche, en el patro, y él va detrás. Dice, ¿y para qué me he quedado si voy en un coche atrás y no voy marcando yo el camino? Y el funerario de lo que se quejaba, o de lo que decía que le parecía extraño, es que le hacen subir y que a mitad del camino tiene que cambiar el coche de la Guardia Civil porque su coche no puede subir por lo malo que está el camino, y que solo sube un ataúd. Y que cuando llega arriba se dan cuenta que en la fosa hay 3. Y que el comandante de la Guardia Civil, o que estaba al cargo de la Guardia Civil, le dice que ya habían pedido que trajesen más cosas, y al final lo que trajeron fueron bolsas de cadáveres, ¿no? Que son la foto que hay con las 3 bolsas en la boca de la fosa. Entonces, entre los José, colmeneros creo que no se contradicen. Dime. No sé. Chicos, ¿escucháis a Triun o parece Hola. que se le ha ido el internet? Hola. José, ¿se te ha ido el internet? No, yo te veo a ti bien. No, pues yo te he dejado a ti de escuchar por completo, se ha quedado la pantalla y luego me ha salido el redondel y has vuelto. Pues yo te veo, bueno, no sé si soy yo, pero vamos, yo te veo a ti bien y te escucho bien. No sé. No, ya, O sea, muchas veces igual ha sido mi internet, que yo, aquí también se me peta de vez en cuando. Ya te digo, yo te escucho bien y te veo. Te dice todo el mundo que se escucha bien, ha sido culpa mía, perdonadme. No, por lo que te contaba, que hay contradicciones entre varias personas, ¿no? Entre el funerario y el que se queda abajo, el tema este, pero realmente sí cuentan que uno sube con la policía esta secreta y el otro no, ¿no? Por lo menos es lo que yo recuerdo de cuando leí el sumario. Sí, pero entonces, claro, ¿a qué cosas, cuando un conspiranoico coge toda la lista que has dado de cosas que no terminan de cuadrar, dicen, pues algo diferente a la versión oficial ha tenido que ocurrir porque entonces no me explico error tras error y contradicción tras contradicción? Claro, pero creo que te cuento es que unas cosas son errores, que yo las puedo llegar a entender, o, bueno, errores. También hay que entender la época. Estamos hablando del año 93. Los medios que tenían, el dinero que se invertía, la formación que tenía la gente. No podéis comparar un crimen ahora, cómo se estudia, se investiga, cómo va la policía científica, acordona la zona. Hablamos de una UCO que se creó, creo que fue en el 89 o el 90, estaba recién empezando. No era una UCO como la que tenemos ahora, tan profesional, tan avanzada, con los medios que tiene. Solamente había un patrol en el cuartel de la Guardia Civil y encima estaba estropeado, tuvieron que esperar a que llegara el patrol de otro cuartel. Entonces, una cosa son errores, otras cosas son falta de preparación y falta de medios. Otra cosa son meteduras de pata gordísimas por parte de los investigadores. Y otra cosa, pues puede ser que hubiese algún complot, hubiese alguna cosa extraña, pero que muchas de las cosas que la gente trata como complot, cosas extrañas, muchas de ellas se podrían llegar a catalogar o llegar a meter incluso en lo que te estaba comentando, ¿no? Errores, falta de medios, preparación, formación. No puedes comparar, que te digo yo, una Echeverría, que va a la zona y te acordona y te lo señala todo hueso por hueso, no sé qué tal, como se hacía antes, que se llegaba allí y se fumaba en la cena del crimen y tirabas la colilla de tabaco donde estaba el muerto. Estamos hablando del año 93, es que ha pasado ya 30 y tantos años. Ustedes poner yo cuando mi mujer me dice, hostia, pero es que no ha pasado tanto tiempo desde que vimos esta película, digo, Cari, vamos a una cosa. 93, 2025. Estamos hablando de 32 años, si no me equivoco, 32, ¿no? Tira del 93, 32 años para atrás.
te vas al 61, ¿vale? ¿Qué había en el 61 comparado con el 93? O sea, cuando la gente vea 30 años pocos, que tire... Pues cuando la gente vea poco tiempo, 30 años, que tire de esa fecha para atrás. O sea, vete a los 90 y tira del 90 a 30 años para atrás, que te vas al 60. Y dime tú a mí, si como se investigaba en el 60, como se investigaba en el 90. Pues exactamente igual, como se investiga en el 2020, no es como se investigaba en el 93. Te lo garantizo. Ni los medios, ni la formación del personal, ni absolutamente nada. Es que parecemos un país completamente diferente que el que vivíamos en esa época. Es que lo somos. Pero aún así, a nivel forense, es que el ADN llevaba poco tiempo. Ahora tenemos el ADN mitocondrial, en aquella época no existía. Sí, pero aún así, con el tema, mira que han mencionado a Lucía Vivar recientemente, que es un caso que ha ocurrido hace relativamente poco y eso sí, eso es una Guardia Civil con muchísimos medios. Sí, pero lo que la Guardia Civil ahí tenía que haber hecho lo que hicieron los de Almonte. Almonte, ¿qué pasó? Vamos a ver. Estamos hablando de un pueblo pequeñito, un cuartel de la Guardia Civil pequeñito, con gente que normalmente a los que se manda allí son gente que tiene poca formación, gente que, o a lo mejor gente que está a punto de jubilarse, gente mayor, porque son cuarteles en los que no suele pasar nada. Son localidades y pedanías en las que 4 robos de 4 melones. A ver si me entiendes, que hay poca cosa. Claro que sucede, te encuentras con un crimen o una muerte de una magnitud que te supera y lo que tienes que hacer es entender tus limitaciones. ¿Qué pasó en Almonte? En Almonte llegó la Guardia Civil, abrió la puerta y cuando vio lo que había ni entraron, cerraron y dijeron que venga la UCO. No entramos. Y no entraron. Automáticamente vino la UCO. Con Lucía Vivar estaba aquel comandante o teniente, lo que fuera, creo que ya se ha jubilado. Allí llegó y le dijo a la gente, oye, recoge las colillas que viene la científica. Pues eso es un tío que de formación está cortito. No es normal en esta época hacer eso, ¿no? No es lógico. Pero es que yo sé que tú, José, defiendes a la Guardia Civil bastante en su labor. Pero yo yo a la Guardia Civil no, yo defiendo al cuerpo de la Guardia Civil y tampoco lo defienda, que es un cuerpo que me gusta. Pero si un Guardia Civil mete la pata, no lo voy a defender en la vida. Yo, en los Guardias Civiles de Lucía Vivar, para mí, metieron la pata hasta el hueso, hasta la médula. Y ese tío, si la cosa es como la cuentan los padres de Lucía Vivar, debería estar procesado. La Guardia Civil que intervino en el caso de Dolores Vázquez, ese tío debería de dejar de trabajar en la vida de la Guardia Civil. El que salió dando la rueda de prensa culpando a Dolores Vázquez con las 4 y con los 20 indicios aquellos que podían ser de todo menos indicios. Ese tío debería estar fuera del cuerpo. Pero fuera del cuerpo. Rápido, que ese tío no pueda volver a investigar ningún caso. Exacto. Que la Virgen María te ha dicho que fue Dolores Vázquez. ¿Qué es esto? Exacto. Pero es que lo que te digo, que no es que defienda al cuerpo de la Guardia Civil. Yo lo que no puedo decir es que la Guardia Civil sea un mal cuerpo. La Guardia Civil tiene gente muy preparada. O sea, tiene gente muy preparada. La UCO tiene gente muy preparada. El cuerpo de submarinistas de la Guardia Civil tiene gente muy preparada, pero muy preparada. Y de hecho, ahí están, que resuelven muchísimos crímenes. Tú haz un baremo. ¿Cuántos crímenes de todos los que se producen en España son mediáticos o son problemáticos? No son tantos, son algunos. Muy pequeños de los que... Muy pequeños, exacto. Por lo tanto, los otros se resuelven, ¿no? Y no hablo solo de Guardia Civil, también te hablo de la Policía Judicial, de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra y la Archaina. O sea, tenemos unos cuerpos muy bien formados. Que haya gente incompetente, como en todos los sitios. Y que esa gente incompetente no debería estar en la Guardia Civil, ni en la policía, ni... Lógicamente, ninguno de ellos. Eso es lógico, ¿no? Es lógico. Y yo creo que la Guardia Civil hace una gran labor en control de tráfico de fronteras. Aquí, de hecho, tuvimos un Guardia Civil, Juan José Mateo, que nos estuvo hablando un poco de la situación de la droga en España, pero creo que en cuanto a homicidios, al menos por los casos mediáticos, parece que muchos de ellos para poder solventar un crimen necesiten el DNI específico encima del cadáver. Bueno, tienes el caso Burgos, de Píoz, por ejemplo. Perdona, dime. El caso Píoz, ¿cómo lo resolvieron? Sí, el caso de... Sí, pero el caso... Fue buenísimo, ¿no? Hicieron una labor magnífica. En el caso, por ejemplo, del violador de Castellón, que violó a 5 o 6 mujeres, si ves el trabajo que hicieron Guardia Civil, Vicente Garrido con el perfil, no me acuerdo cómo se llama eso ahora, perfil de situación, de localización. Es magnífico el trabajo. O sea, que hay casos en los que meten la pata, claro que lo hay, pero no solamente la Guardia Civil, vete a América. ¿Cuántos casos hay cerrados que luego tienen que reabrir porque se han confundido, porque se han equivocado? Vete a la policía francesa, vete a la alemana, que es lógico. ¿Qué pasa? Pero, y muchas veces no es culpa de la Guardia Civil o del cuerpo de policía. Muchas veces son los jueces.
Es que al final el que tiene que decir si hay juicio o no hay juicio es el juez. Y muchas veces la Guardia Civil tiene que cubrirse muy bien las espaldas para que el juez no le tire el caso para atrás. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el caso de Esther López, la chica de Traspinedo? Que la Guardia Civil dice que el culpable es Óscar, ha llevado un informe que te cagas y la policía y la jueza todavía sigue mareando la perdiz, que sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa con el caso de, por ejemplo, de la chica esta de Asturias, coño? ¿Cómo se llama? Sheila Barrero. Que la Guardia Civil tiene un culpable, ha hecho 2 informes culpándolo con todos los datos de balística, de fibras, de todo, y al tío no lo imputan, porque la jueza de turno dice que no le vale. ¿Qué pasó con el caso Almonte? La Guardia Civil hizo un informe culpando al asesino del caso de Almonte. Para ellos, 2 informes, porque lo echaron abajo y volvieron a hacer otro, y el tío ha quedado suelto por el Supremo. O sea, quiero decir, que muchas veces decimos la Guardia Civil, bueno, la Guardia Civil ha hecho su trabajo. La justicia es la que tiene que seguir haciendo el suyo. Luego hay sitios en los que no. Tiene, por ejemplo, el caso Marta Castillo, que metieron la pata en 20.000 cosas a la policía, pero en 20.000 cosas. Y metieron la pata, pero gordo. Para mí, el caso del chicle se resolvió de rebote, porque también metieron la pata en un montón de cosas. De coña, sí. Claro que hay cosas en las que se mete la pata, pero hay casos que lo resuelven bien y muchas veces no es culpa de ellos. Es posible que yo sea más negativo, más crítico con la Guardia Civil y que posiblemente preste mucha más atención a los casos que no resuelven, los casos donde la cagan, que los que realmente resuelven. Quizás porque resuenan más y se quedan más contigo cuando no hacen su trabajo. Mencionas Estados Unidos, pero yo creo que el caso Marta del Castillo en Estados Unidos creo que sí que lo habrían podido resolver, la verdad. Y yo sé a ver, que sí, yo no digo que no. Pero Estados Unidos tiene montones de casos que han metido gente en la cárcel sin ser culpable. Y lo sabes. Y tiene montones de casos en los que luego se ha metido a gente en la cárcel y se ha tenido que sacar. Y ha habido casos cerrados 30 años porque no se han resuelto y los han vuelto a investigar ahora y lo han resuelto 30 años después. Que Estados Unidos tiene una cosa buena y es que eso lo pueden hacer. Aquí en España, como se archiva el caso, ni lo hueles. En España no va a llegar un policía y va a decir, uy, este caso que lleva aquí 20 años, vamos a mirarlo. No, eso no va a pasar aquí. Pero que pasa, pasa. Y tú dices 30 años, ¿cuánto hace de lo de Marta del Castillo? Casi 20 ya, ¿eh? Faltan 4 años para que haga 20. 4. ¿Cuándo van a sacar a Carcaño? ¿En 5 años? Cuando cumple la condena. 2030? Sí, claro. En 2029. Le toca. 2029. Y de ese caso, o sea, hemos quedado que en Alcácer no vamos a saber lo que ha sucedido. En el caso Marta del Castillo, ¿tienes algo más de fe en que algún día se pueda llegar a esclarecer? No. Puede que seas un poco pesimista en general, porque recuerdo que hablando del caso de Lucía Vivar nos dijiste lo mismo en la última, que te comentamos que Miriam nos había dicho que ese caso se solventaría, pero que tú todavía tenías tus dudas. Y sigo pensando lo mismo, que no se va a solventar. No se va a solventar. Ni Lucía, ni... No, es que en España tenemos un problema. Y es que cuando los casos se archivan, ¿qué va? Ya los jueces piden tanto para desarchivarlos y tirar para adelante. Y Lucía Vivar está archivado, pero si te vas a Marta del Castillo, que está sentenciado y juzgado, mucho peor. Ahí ya sí que no hay nada que hacer. Y uno que está a punto de cumplir la condena ya, yo creo que no. Por desgracia, por desgracia. Ojalá y aparezca aunque sea el cuerpo, que también lo es difícil, pero... He dejado pasar un comentario que has hecho anteriormente, porque como estábamos en otras cosas, has dicho, si se encontrara Antonio Anglés, que yo creo que no se va a encontrar porque está muerto, ¿qué te hace pensar que Antonio Anglés está muerto y piensas que murió en el mar con la huida que se cuenta, o piensas, como decía Juan Ignacio Blanco, que no llegó a salir de Valencia? Yo pienso que muere en Valencia, sinceramente. Yo creo que la huida es algo que montan ahí. Yo, sinceramente, creo que Antonio Anglés se lo quitan de en medio. Sinceramente. Y no se quiso decir en su día, se tapaba todo y se montó una huida. ¿Quién se lo quita de en medio? ¿Se lo quita de en medio Ricard y Maurice? Ricard no, yo pienso que se lo quita de en medio los investigadores. Pero no porque a lo mejor se lo quitasen de en medio por el hecho de, oye, que sabe algo mal, lo vamos a hablar, sino que a lo mejor se lo quitaron de en medio lo que hacemos con este marrón. Tenemos aquí un marrón y no hemos quitado de medio este tío, que tal, y ocultaron el crimen. Yo creo que fue algo así, tampoco lo sé. ¿Eh? ¿Por qué iban a tener un marrón, José? Hombre, un tío que va a matar a niñas, y a lo mejor vete a saber si lo has metido, lo te has llevado, lo has pegado de hostias y lo has matado, pues igual es un marrón. Sí, vale, igual no. Pero igual sí. Entonces, oye, pues se ha fugado. Pero es muy raro que tú te montes en un coche y digas, yo soy Antonio Anglés, de las niñas.
Hombre, un poco raro. Es un poco raro que te metas en un chalet y no, en la peluquería te lo puedo dar por bueno. Se mete, lo pelan y lo reconocen, vale. Sí. Pero que te vayas con las fotos que te has hecho después de salir de la peluquería y las dejes en el chalet, lo único que te faltó fue dejar el DNI porque dejaste hasta una muestra de sangre. Hombre, pues me parece un poco curioso. Que además dejas el dinero para arreglar la ventana que te has cargado. No sé si lo sabes, ¿no? O sea, él deja un dinero allí que le daba para arreglar la ventana que había partido. Bueno, que se había comido. Y también pañuelos, ¿no? Con restos de esperma y... Bueno, pero ese fue el que aparecía en Alborache. Pero sí, sobre todo la sangre. Sí. Lo de Alborache me puedo creer que estuviera en Alborache el día después. Porque de hecho hay unos campesinos que dicen que lo ven. Pero a esos campesinos no les dice, soy Antonio Angler que mató a las niñas. No, esos no. Y luego pero también tienes la huida en el coche. El coche de Cuenca, ¿no? Para andar 2 kilómetros. Sí. Anda 2 kilómetros con él. Hay cosas muy raras la huida de Anglés. Yo creo que la huida de Anglés, a alguien se le fue de las manos con Anglés y dijeron, vamos a hacer como que se ha fugado y se ha quedado en medio. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es que hay veces que cuando lees toda la cronología de la huida de Anglés y tanta gente que lo viera, y es que no sé yo si es tan fácil coordinar que tanta gente haga testimonios de sí, pero si te fijas, realmente tanta gente en Valencia. Una que sale de Valencia, ¿no? O sea, tenemos lo que pasa en la estación de trenes, sí. Que está el Maur y tal, que ahí parece que se escapa. Tenemos lo que pasa en Alborache y lo que pasa creo que en otro sitio más, que es un campo o algo así, que se les va por un lado y va por otro. Pero a raíz de ahí ya, y en esos sitios él no va diciendo soy Antonio Anglés, soy esto. Luego ya tenemos al otro que se lo encuentra, creo que es de Lisboa, su contacto. Sí, pero de Lisboa es el yonki este que no es contacto, que es un yonki que se lo encuentra allí y le cuenta lo mismo, soy Antonio Anglés, no sé qué, no sé cuánto, y el otro le da la documentación. Sí. Yo estaba en Setúbal, yo estaba trabajando en Setúbal, por cierto. Conozco aquello, vamos, conozco cómo es el puerto, porque está en el puerto. Yo en Lisboa también estuve viviendo un año. No, pero yo es que estuve en el puerto de Setúbal, dentro del puerto, trabajando. Estuve 21 días. Y dentro del puerto. El capitán del barco también, ¿no? Hay que olvidarlo, que él también, que lo encierra en el camarote. Que lo encierra en el camarote, encierra un polizón. En un polizón, piensa que puede ser Antonio Anglés, pero no lo sabe. De hecho, lo tiran al mar y lo recogen y lo vuelven a subir al mar, al barco. Creo que la policía francesa, la que lo sube. Y luego también el marinero ese que lo ayuda, ¿no? O que pudo haber ayudado a tener en cuenta que de Antonio Anglés, según contaba su madre, se escapó con 2 millones de pesetas de la época. Oye, pues si llegó al barco, igual le pagó a alguien los 2 millones para que lo dejara irse. En el barco está la gente muy tiesa. Y 2 millones son 2 millones. O igual se lo robaron y lo tiraron al mar. Si llegó al barco. Que también es posible. El hecho de que los Anglés tengan, o sea, tuvieran tantas propiedades, pasaran de ser de unos muertos de hambre, viviendo en un piso todo sucio, con camas y literas por toda la casa, a tener gasolineras y tantas tierras en Valencia, es un poco extraño también, ¿no? Eso se puede explicar de 2 maneras. O de la manera que hay gente que piensa que es que hay unos fondos reservados que es con los que les pagan a la familia Anglés, que yo no lo sé. O lo que contó en su día, no sé si fue la propia hija, o sea, la propia hermana de Antonio, la Kelly, que dijo que en la época del caso, del juicio sobre todo, ellos ganaron mucha pasta. Y es verdad. O sea, a ti el Mississippi te pagaba muchísimo dinero por ir a una noche al Mississippi. Y esta gente estuvieron todas las noches. Canal No. Y sí, Canal No. O sea, es que se hacía uno después el otro. Que más dinero pagaba hasta hace nada. Pero que podían ganar más de medio millón de pesetas por noche y por persona. ¿Tú crees que eso es verdad, José? Más de medio millón de pesetas por noche. En aquella época sí. Hoy en día no. ¿Sí? Pero en aquella época sí. Se pagaba mucho dinero. Mucho dinero. Muchísimo dinero. Entonces, creo que Sardá, en Crónicas Marcianas, que ya fue después, creo que ganaba por programa 11 millones de pesetas. 11 millones de pesetas de la época, por programa, que salió en su día. Todos los días. De lunes a jueves. Sí. 11 millones. Es que estamos hablando que en aquella época la televisión pagaba muchísima pasta, ¿eh? 3.000 euros por una colaboración no era nada del otro mundo. Y esta gente estaban todos los días en la tele. Todos los días. En 2 platos diferentes. Kelly dice que lo supo invertir, que compró pisos, que compró casas, que luego vendió, que luego tal. Entonces, no lo sé, no sé cuánto ganaron. Supongo que se podrá saber. Mauri, Kelly, Neusa y Enrique eran los 4 que iban una barbaridad de programas. Sí. O sea, que iban, sobre todo Kelly, Enrique, casi todas las noches estaba en el Mississippi. Sí. Y en el otro y en Canal No. Y Kelly igual. ¿Cuántos platos se hicieron? Una barbaridad.
Y luego con el A ver, juicio, igual creo no, recordar igual que hay unos fondos reservados, que no lo sé, pero que también se puede explicar por el hecho de la pasta que ganaron. el Juí de Alcácer, que era el programa de Canal No, el que pagaban de lo lindo. Fíjate que nosotros aquí en el canal a Juan Ignacio Blanco le hemos criticado mucho, pero recientemente recientemente hemos tenido ya cuatro veces seguidas en 4 semanas a Joaquín Abad, que era el director del caso, y nos dijo que era el mejor periodista, Juan Ignacio Blanco, con el que él ha trabajado nunca. Que hacía magia escribiendo Juan Ignacio Blanco, pero que se le fue un poco de las manos el tema de Alcácer. Es que Juan Ignacio Blanco, en su época, en los años 90, fue de los primeros, bueno, había más, pero quiero decir, de los más famosos criminólogos, que entonces no eran criminólogos como ahora, era de otra manera, pero bueno, de los más famosos criminólogos. O sea, el tío era un crack. De hecho, tú escuchas hablar a Juan Ignacio Blanco de Macastre, no te hablo de Alcácer, de Macastre, y te pones los pelos de punta. El tío se conoce los casos y se conocía los casos de una manera meticulosa, brutal. Y luego él creó después, ¿no? Ya cuando ya estaba desahuciado de la televisión, creó la Mar del Predia, que te la pasé el otro día, ¿te acuerdas? Y la gente no sabía que él hizo eso. O sea, el tío tiene una especie de Wikipedia de asesinos. De asesinos por nombre y detalladamente. El tío era muy bueno y estaba en el Mississippi cobrando un salario que en aquella época no lo cobraba todo el mundo, ¿eh? Y lo dejó todo y se fue con Alcácer. Yo creo que él pensó que Alcácer le iba a salir mejor de lo que le salió. Es el típico caso que termina comiéndose al periodista. Lo hemos visto otras veces, ¿eh? Lo que pasa es que Alcácer fue mucho más flagrante. Es que el tema de las cintas yo creo que es lo que le mató completamente y mató su credibilidad de manera absoluta. Pero es que lo de las cintas ahí es que él jugó algo muy raro. O sea, ahí el tema de no, manda una cinta, ¿no? Y luego también meter por medio gente en el Mississippi, que aquello fue lo que terminó con ellos, ¿eh? O sea, el meter a gente por medio que no tenía nada que ver, que acabó, que también el Mississippi tuvo problemas y demás, que al día siguiente tuvieron que salir pidiendo perdón. Se le fue de las manos, totalmente. Mira que es que con el tema ese del clan de la Moraleja, o sea, por supuesto que lo que dijeron era exagerado, pero cuando individualmente te pones a echar un vistazo al historial de cada uno de ellos, tampoco se les ve que eran trigo limpio, ¿no? Especialmente Calvé. Pero tú no puedes llegar a un programa y decir, estas personas han matado y violado a 3 niñas. No, sin pruebas. Por supuesto. Que yo no digo si lo han hecho o no lo han hecho, pero es que si no lo han hecho, los estás acusando de un delito ya no grave. O sea, de hecho, bueno, tuvieron que pagar por ello, ¿no? Fueron condenados, tanto uno como el otro, por difamación y todo el rollo. Y luego otra vez también, otra vez por lo que dijeron en el programa El Juicio de Alcácer, que les condenaron a pagar también bastante dinero, 270.000 euros Fernando García y 350.000 euros Juan Ignacio Blanco, por sus declaraciones vertidas durante el programa del Canal No. Que tú puedes acusar, pero con pruebas. Puedes llegar y coger a una persona y acusarla de un delito grave sin ninguna prueba, tío. Estoy contigo, pero creo que por la manera en la que lo hicieron, de repente la gente les vio a estos como unos pobrecitos que habían sido acusados en televisión, pero que yo siendo oficialista y tal, te digo que, bueno, nuestro invitado Javier Bleda nos estuvo hablando individualmente de cada uno de ellos y no veas también el psiquiatra. Mira, puede ser la peor persona del mundo, puede serlo. Yo no digo que no. De hecho, el psiquiatra, está también por medio en el caso de Gloria Martínez. Pero sí, yo no digo que no sea la peor persona del mundo, pero tú no puedes sentarte en un plató de televisión y decir han abusado sexualmente de 3 niñas y las han matado. Eso no se puede hacer, tío. Es que si la han hecho bien, pero si no la han hecho, que mañana se siente alguien porque tú seas un hijo de puta y se siente y diga, no, es que Javier ha abusado de 3 niñas y las ha matado. ¿No? O bueno, ¿y por qué era aquella época? Hoy te hunden la reputación, te la hunden. Pero te la hunden y te la pisan. Peter Ballesta, con la que salió diciendo que había abusado de ella. El actor, que ha pasado un calvario de la hostia. Sí. ¿Con cuánta gente sale y sale una niña, una chica diciendo que ha abusado solamente de mí, que luego se descubre que es mentira y el calvario que ha pasado a esa persona? Famosa te hablo. Coño, sin ir más lejos, ahí tienes al de Piratas del Caribe, con la novia, con la mujer. Johnny Depp. A Johnny Depp, que lo cancelaron en todos los sitios. Hoy en día pasa eso, le hunde la vida. En aquella época porque se pasó la mano y tal, pero hoy en día te hunde la vida.
Bajo mi punto de vista, ¿eh? Entonces hay que tener muchas pruebas para Totalmente. acusar a alguien de eso. Bajo mi punto. Antes quería hacerte una pregunta acerca de la Veneno, que ayer justamente pues, tuvimos a Joaquín Abad y nos dijo que la muerte de la Veneno, él piensa que no fue accidental como se había dicho. De hecho, salió luego, como siempre, el de las segundas autopsias, el Frontera Superstar,